La mentalidad anticapitalista, capítulo 4, objeciones de carácter no económico al capitalismo. Parte 1. El argumento de la felicidad. Los detractores del capitalismo gustan de apelar fundamentalmente a dos argumentos. En primer lugar, que el poseer un automóvil, un aparato de televisión o una nevera eléctrica no proporciona la felicidad. En segundo término, que son muchos quienes todavía carecen de tales amenidades. Ambos acertos son ciertos. Lo que pasa es de ellos no se puede deducir cargo alguno contra el sistema capitalista. La gente no busca una inalcanzable felicidad absoluta. El hombre se afana y moviliza por suprimir específico malestar, y si lo consigue deviene más felicidad o menos desgraciado de lo que en otro caso sería. Al adquirir una televisión con su propio actuar, pone de manifiesto que en su individualizada opinión el aparato va a hacerle más dichoso o menos infortunado, según se mire. En otro caso se habría abstenido. La función del médico no estriba en proporcionar perfecto bienestar al paciente. Lo que procura es aliviar específica molestia, atendiendo así el más íntimo deseo de todo ser vivo, a saber alejar cuanto resulta nocivo para la propia salud y vida. Tal vez haya budistas medicantes quienes, pese a vivir de la ajena caridad, sumidos en la suciedad y en la miseria, se sientan perfectamente felices, sin envidiar a nabaf alguno. Allá ellos, beatos sean. Tal género de vida resultaría, sin embargo, insoportable para la inmensa mayoría de nuestros contemporáneos. El hombre normalmente siente innato impulso por mejorar la personal condición. ¿Quién podría inducir a la clase media americana a adoptar la indigente actitud oriental? El descenso de la mortalidad infantil constituye uno de los triunfos más conspicuos del capitalismo. ¿Quién negará que este fenómeno ha reducido una al menos de las mayores causas de infelicidad de las gentes? Absurdo igualmente es el otro reproche que se hace al capitalismo, el que los progresos todavía no benefician a todos. Los más inteligentes y enérgicos desbrozan el camino hacia la mejora social, abren la brecha, el resto poco a poco le seguirá. Lo nuevo, como antes decíamos, constituye al principio extemporáneo lujo que solo unos pocos disfrutan. Luego, gradualmente, bajo el capitalismo, va todo poniéndose al alcance de la mayoría. No arguye en contra del uso del calzado o del tenedor el que el aprovechamiento de tales utensilios muy lentamente se extendiera y que aún hoy haya millones que desconozcan su existencia. Los refinados caballeros y distinguidas damas que adoptaron el uso del jabón franquearon el camino para la producción del mismo en gran escala que permitió a las masas el disfrutarlo. Quienes, estando en su mano y gustándoles, se abstienen de adquirir una televisión, pensando que otros muchos carecen del aparato, en modo alguno están facilitando la difusión de tal mercancía, sino todo lo contrario. Parte 2. Materialismo. Hay también quienes censuran al capitalismo su burdo materialismo. Reconocen que mejora incesantemente el nivel de vida de las masas, pero las aparta de los cometidos verdaderamente nobles y elevados. Vigoriza los cuerpos, el alma y a la mente, en cambio, las condena a inanición. Decaen bajo su égida las artes. Pasaron los días de los grandes poetas, pintores, escultores y arquitectos. Basofia es lo que el capitalismo en este terreno aporta. De subjetiva condición resulta siempre la apreciación del arte. Unos admiran lo que a otros horripila. No cabe medir ni ponderar la valía de un poema o de una obra arquitectónica. Quienes se deleitan contemplando la catedral de Chartres o las meninas de Velázquez pueden calificar de desafíos a quienes tales maravillas no pasman. ¿Cuántos escolares soberanamente se aburren cuando tienen que aprender los estupendos versos de Hamlet? Solo aquellos dotados del sentido de lo bello son capaces de apreciar el valor del artista y disfrutar con su obra.
Hay mucha hipocresía entre los que pretenden hacerse pasar por gente cultivada. Adoptan actitud de entendidos y fingen admiración por el arte y los artistas del ayer. No muestran análoga simpatía por el creador contemporáneo que aspira a consagrarse. Aquella fingida adoración por los antiguos maestros les sirve para menospreciar y ridiculizar a los nuevos genios que rehúsan someterse a las modas del pasado, prefiriendo crear estilos propios. John Ruskin fue uno de los que, junto con Carl Lille, los Webbs, Bernard Shaw y otros, cavaron la fosa de la libertad, la civilización y la prosperidad británica. Individuo depravado en su vida pública y privada, glorificó la guerra y el derramamiento de sangre, denigraba obcecadamente la ciencia económica cuyas enseñanzas era incapaz de comprender. Fue fanático detractor del mercado y fogoso panegirista de los gremios medievales. Rindió homenaje al arte de pasadas centurias, a Whistler, su gran coetáneo. En cambio, le hizo objeto de ataques tan soeces, viles e injuriosos que fue condenado por calumnia. Contribuyó a difundir el manido prejuicio de que el capitalismo no solo constituye nocivo sistema económico, sino que además destruye la belleza e implanta la fealdad. Arrasa la grandeza e introduce la mezquinidad, suprime el arte y encumbra la inmundicia. Es, como decíamos, de condición tan subjetiva la apreciación de lo artístico que en tal materia nada cabe dejar apodícticamente zanjado, contrariamente a lo que sucede con los razonamientos lógicos o las cuestiones de hecho. No obstante, nadie en su sano juicio se atrevería a menospreciar la grandeza del arte capitalista. Prevaleció precisamente la música a lo largo de aquella época tan metalizada y de tan mezquino materialismo. Wagner y Verdi, Berlioz y Bizet, Brahms y Bruckner, Hugo Wolf y Mahler, Puccini y Ricardo Strauss. ¡Qué ilustre muchedumbre! ¡Qué época cuando grandes maestros como un Schumann o un Donizetti pasaba casi desapercibidos, tapada su excelencia por otros genios de rango aún superior! Y ahí están las grandes novelas de Balzac, Flaubert, Maupassant, James Jacobsen, Proust y los poemas de Victor Hugo, Walt Whitman, Rilke y Yeats. ¡Qué mísero sería nuestro horizonte sin las obras de estos titanes y las de otros escritores no menos sublimes! Tampoco olvidemos a los pintores y escultores franceses que nos enseñaron nuevos modos de contemplar la naturaleza y gozar de la luz y del color. Nadie menos aún puso nunca en duda que a lo largo de la época capitalista todas las ramas de la actividad científica progresaron como por ensalmo. Los eternos descontentos, sin embargo, ahora rehuyen que en esencia se trata de trabajos de especialización, echándose de menos la labor de síntesis. Resulta ello evidentemente insostenible en el campo de las matemáticas, la física y la biología. ¿Y qué decir de la obra filosófica de Gross, Bergson, Husserl y Whitehead? Cada era infunde personalidad propia a sus realizaciones artísticas. No constituye arte la servil imitación de las grandes obras del pasado, sino más bien plagio. Solo la originalidad valoriza la obra artística. Cada época tiene su propio estilo que la define como tal época. Pero no ocultemos nada y digamos lo que es lícito en favor de los admiradores del ayer. Las últimas generaciones ciertamente no legaron a la posteridad monumentos tales como las pirámides, los templos griegos, las catedrales góticas, los palacios renacentistas o las obras del barroco. En los últimos 100 años se han construido muchas iglesias y catedrales y aún en mayor número palacios oficiales, escuelas y bibliotecas. Tales edificaciones, verdades, carecen de originalidad. Se limitan o a copiar viejos modelos o a entremezclar ya conocidos estilos diversos. Tan solo en el terreno de la vivienda y en el de las oficinas parece atisbarse cierto estilo característico. Dicho lo anterior, ridícula pedantería resultaría negarse a apreciar la peculiar grandeza de algunas perspectivas modernas. La silueta de New York,
por ejemplo. Pero en fin, vamos a admitir que la arquitectura actual no ha alcanzado la excelencia de la antigua. Diversas son las causas. Por lo que se refiere a los edificios religiosos, el apego de las iglesias a las formas tradicionales dificulta la innovación. El impulso que hacía levantar suntuosas mansiones se debilitó con la decadencia de las dinastías y estirpes nobiliarias. La opulencia, diga lo que quiera la demagogia anticapitalista de empresarios y hombres de negocios, es comparativamente tan inferior a la de los antiguos reyes y príncipes que no pueden aquellos permitirse semejantes lujos. Nadie tiene hoy medios suficientes para levantar un Versalles o un Escorial. ¿Podía el antiguo déspota en abierto desafío a la opinión pública encargar al artista más admirable de la fábrica imperecedera que luego pasmaría a la ignorante multitud? Pero hoy en día incluso los edificios públicos han de renunciar a toda original extravagancia. Ni comisiones ni ponencias osan apoyar al atrevido precursor, prefieren atenerse a lo normal y consagrado, no quieren líos. Las masas nunca supieron apreciar el arte contemporáneo, solo minoritarios cenáculos rendían merecido homenaje a quienes luego todos considerarían escritores y artistas geniales. La ausencia de sentido artístico en lo más nada tiene que ver con el capitalismo. Lo que pasa es que el sistema enriquece de tal modo a las multitudes que las gentes de pronto se transforman en consumidores de literatura, por ejemplo, pero generalmente de la mala. Insustanciales novelas destinadas a lectores de escasa preparación invaden entonces el mercado. Ello, sin embargo, no es óbice bajo el capitalismo para que quien quiera y sepa pueda, sin pedir permiso a nadie, escribir y publicar la obra monumental. Lágrimas de cocodrilo derraman los críticos ante la supuesta decadencia de las artes decorativas. Comparan los antiguos muebles conservados en museos y nobles mansiones con el menaje económico masivamente fabricado por la gran industria, olvidando que aquellas piezas maestras se producían exclusivamente para los ricos. No había cofres con doradas tallas en las miserables chozas de la gente del pueblo. Quienes desprecian el mobiliario económico que utiliza el asalariado americano, que crucen el Río Grande y contemplen las casas de los peones mexicanos carentes de todo homenaje. Cuando la industria moderna comenzó a proveer a las masas de los 1000 objetos necesarios para la elevación del nivel de vida, su principal preocupación consistió en producir del modo más barato posible sin preocuparse del aspecto estético. Más tarde, a medida que el progreso del capitalismo incrementaba la riqueza de las clases obreras, los fabricantes poco a poco comenzaron a producir objetos cada vez más bellos y refinados, dejando aparte sensibleros prejuicios. Ningún observador imparcial negará que cada día en los países capitalistas hay mayor número de hogares cómodos y bonitos.